de monstruos y faldas. Y bueno, ha ganado muchos festivales, ha ganado muchos premios, ha trabajado con un observatorio también haciendo entrevistas y es directora pues, de largometrajes y cortometrajes. No se preocupen ustedes porque vamos a presentar un cortometraje y que bueno, lo vas a presentar tú misma, una reflexión desde la perspectiva siempre del análisis crítico del pasado, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de lo invisible. Y desde la perspectiva de sus trabajos, yo pienso que plantean, así como los académicos, la profesora Pesande, nos da luz sobre algunas cuestiones. Yo pienso que Carolina plantea más cuestiones que las resuelve en tus trabajos, pero es que está muy bien, nos tenemos que hacer preguntas y nos tenemos que plantear preguntas. Y en este caso, pues planteas, apuntas a ver cuál es tu perspectiva en el debate también, ¿no? Pero sobre un tema que también nos interesó, ¿no? de cuál es la incógnita, cuál es la responsabilidad o no la responsabilidad del anónimo y no al anónimo en la participación, digamos, en el holocausto o no la participación social en el holocausto. Esto es un punto de muchas de las líneas más estéticas o más creativas que el trabajo de Carolina pues lleva. Muchas gracias y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a ti, Jordi, a Eurón, al Museo de Historia de Barcelona y al público. Me ha parecido muy interesante, antes de centrarme en mis trabajos, el debate y la conferencia de Valentina. Bueno, quería contar brevemente, yo soy profesora también y trabajo el tema de la representación del horror. Entonces trabajo mucho el tema de la representación del holocausto, desde toda la polémica que se genera con el traveling de Capo, pasando por la serie Holocausto, espero que desde la serie Holocausto también, y claro, muy interesante, ¿no? El tema de la banalización, también está Shoah de Lanzmann, que yo creo que después me gustaría hablarlo, sería como la sacralización quizá, y es interesante porque el cine yo creo que ha sido fundamental en la construcción de estas sacralizaciones, de estas banalizaciones, incluso de las negaciones. Y pasa mucho que se ha construido un imaginario en torno a la representación del holocausto, y es un tema que yo siempre debato con mis alumnos y con mis alumnas, porque hasta el día de hoy en el cine se siguen repitiendo las mismas formas de representación. Entonces siempre uno ve una película y son las mismas imágenes, los futuros cineastas también vuelven a repetir, y ahí están los alambres de púa, ¿no? Las imágenes dentro, como la de Schlinder, ¿no? Dentro del ojo de pez de la cámara de gas, ¿no? Entonces es un tema que yo creo que es muy importante, sobre todo también para las nuevas generaciones. Bueno, antes de introducirles a tres de mis trabajos y de ver el corto, quería comentarles que, bueno, voy a hablar de dónde vengo, porque yo soy una convencida de que, al menos para la gente que crea, que uno no puede despojarse de la historia. Entonces, en mi caso, bueno, yo soy chilena, viví gran parte de mi adolescencia en dictadura, entonces esto me marcó profundamente, marcó mi forma de ver el mundo y por lo tanto marcó mi forma de hacer cine. Entonces, bueno, desde la adolescencia yo me interesé mucho por todos los temas que tenían que ver con la memoria y también con la memoria de las mujeres. Curiosamente, cuando tenía 15 años vi una obra de un autor que se llamaba Santis, que se llama Y Carmela, y ahí me interesé muchísimo por todo lo que era la memoria de España, ¿no? Y estudié periodismo porque en la época en que yo salí del colegio habíamos terminado la dictadura hacía 2 años, entonces no había muchas escuelas de cine, entonces estudiabas periodismo, aunque te querías dedicar al cine. Hice mi tesis también en una anarquista barcelonesa que se llamaba Belén de Sárraga, que recorrió Latinoamérica dando distintas charlas. Entonces siempre he tenido un vínculo con España desde Chile, y ya en el año 2007 me vine a vivir a Barcelona. Bueno, venía por 9 meses a hacer el máster en documental creativo, y ahí hice el cortometraje del que les hablaba Jordi. De hecho, llegué a la página del Scores, que era una página que había hecho una asociación que se llamaba ACME, y me interesó mucho el tema,
sobre todo porque era una prisión que había estado donde estaba el actual Corte Inglés de María Cristina. Cuando yo llegué no había ninguna placa, no había nada que señalara que ahí había habido una cárcel de mujeres. Entonces hice un corto muy pequeñito que se llama De monstruos y faldas, que recogía el testimonio de 3 hijas de presas políticas y del sobrino de una presa que habían estado ahí en los primeros años de la posguerra. Y bueno, de ese corto surgió mi primer largometraje, que lo hice en 2014, que se llama El Gran Vuelo. Y les cuento esto porque tiene que ver con el proyecto que les voy a mostrar también. El Gran Vuelo es la historia de una mujer que era militante del PSUC, entre otras cosas. Bueno, también trabajó durante los primeros años de la posguerra en resistencia clandestina, y en el año 1941, en el verano del 41, fue detenida y fue conducida a la prisión del Escort junto a otras mujeres que hacían la resistencia en un piso de la Barceloneta que se llamaba El Oasis, y Clara Pueyrredon fue condenada a muerte, pero logró evadir su condena porque se escapó de la prisión en junio de 1943, pero lo espectacular fue que se escapó con una orden de libertad atenuada, obviamente falsificada, a través de un operativo que se gestó en el interior de la cárcel La Modelo, que se llamó El Gran Vuelo, y también salieron algunos hombres de esa cárcel. Entonces yo en El Gran Vuelo reconstruyo la historia de Clara, porque lo que más me llamó la atención fue que desapareció. O sea, se escapa de la prisión en el año 43 y desaparece para siempre, sin dejar rastro, y no era recordada no solo por la historia oficial, sino que tampoco por los propios compañeros o compañeras que la conocieron. Entonces, un documental que empezó con la idea de tratar de saber lo que había pasado con ella, finalmente, bueno, no se supo, pero de alguna manera cuenta la historia de Clara y también de las mujeres que participaron en distintos movimientos durante la República, las milicianas y las mujeres también que trabajaron en la resistencia clandestina durante los primeros años del franquismo. Entonces, bueno, Clara tenía 2 hermanos, un hermano se llamaba Salvador, que murió en la batalla del Ebro, y el otro hermano, que va a ser uno de los protagonistas del proyecto que les voy a presentar ahora, se llamaba Armand, y Armand, se fue después que terminó la guerra, se fue a Francia, estuvo en alguna de las compañías de trabajadores, y cuando es invadida Francia por los nazis, termina en un Stalag, y en enero del año 1941 es conducido al campo de concentración de Mauthausen y va a morir, va a ser asesinado en Gusen en mayo del 41, o sea, estuvo muy poquito tiempo. Entonces, de alguna manera, él es el protagonista del documental que yo estoy preparando en este momento, que es un largometraje que cuenta con el apoyo de Eurón. Y a mí, ¿qué es lo que me interesaba en este relato? Me interesaba no solamente contar la historia de Armand, que es una historia muy potente. Además, a través de la investigación llegué a tener todas las cartas que le enviaba a su mujer, desde que se fue exiliado hasta que estuvo en el último Stalag. Son 38 cartas que le escribió a su mujer y que la familia conserva. Y bueno, la suerte que tuve es que él escribía muy bien. Descubrí también que escribía obras de teatro, pero bueno, no queda nada de esas obras, pero era un hombre que tenía una pluma muy bonita, y son cartas que no solamente hablan de la intimidad, sino que hablan de otras cosas, como la importancia de educar a los niños y a las niñas. Hablan en esa época del método Montessori. Entonces era un hombre como muy avanzado para la época. Pero lo que me interesaba en este documental era también contar otro relato que yo creo que ha sido bastante silenciado, que es el relato de las mujeres que se quedaron esperando entre comillas a los hombres que se fueron a la guerra, o que estuvieron encarcelados, o que fueron asesinados. Entonces me interesaba mucho contar con el testimonio de estas mujeres, porque en realidad pasó que muchas de ellas tuvieron que asumir roles que antes no habían asumido, como por ejemplo trabajar, hacerse cargo de la familia, sufrir la discriminación del pueblo donde vivían. ¿Por qué? Porque eran las mujeres o las madres o las hermanas de un rojo que estaba afuera. Entonces me ha costado mucho este trabajo, porque
Obviamente las cartas que le mandaban, escribían ellas y que mandaban al frente o a la cárcel no se conservan por razones obvias, y muchas de ellas han muerto. Entonces el testimonio que he tenido ha sido a partir de la segunda generación. Y lo que quise hacer en este documental, entonces, utilizar la historia o el mito de Penélope y revertirlo, o al menos reflexionar sobre él, porque siempre estaba la idea, ¿no?, de que el hombre se iba a la guerra y la mujer tenía esta especie de espera pasiva, aunque desde el feminismo también me han dicho que el mito de Penélope en realidad es feminista, porque Penélope era dueña de su sexualidad y ella eligió no estar con otros hombres, sino que esperar a Ulises. Pero me interesaba mucho trabajar sobre este mito, reflexionarlo. Entonces la peli que voy a mostrar ahora, un teaser, o sea, es un pequeño avance, se llama Canción a una dama en la sombra, porque eran mujeres que la historia dejaba a la sombra, y también porque es el título de un poema que me gusta mucho de Paul Celan. Y cuenta entonces la historia, revierte el mito de Penélope y cuenta la historia de estas mujeres a través de un coro griego que está formado por testimonios, y aprovecho de agradecer a Ángels en recuerdo de que me ayudó a través de esa asociación también de recoger bastantes testimonios de familiares de personas que estuvieron en la cárcel o en la guerra. Entonces he logrado tener muchos testimonios, solamente voy a usar 4 o 5 para la película, lo otro creo que lo voy a dejar para hacer una web. Entonces estos testimonios van a formar como una especie de coro griego, y la historia va a ser la historia de estas mujeres y la historia de Armand a través de la lectura de sus cartas. Entonces, para no marearnos más, voy a poner el teaser y ya después seguiré hablando de los otros proyectos. A ver.
una vez una mujer llamada Penélope. Era reina de una pequeña isla griega llamada Ítaca. Un día su marido Ulises se marchó a combatir a la guerra de Troya. La guerra duró una década, pero pasaron otros tantos años y Ulises seguía sin regresar a casa, donde Penélope y su hijo Telémaco lo esperaban. Aprovechando su ausencia, los caballeros de Ítaca se acercaron al palacio de la reina para pedirle que eligiera a otro marido. Daban por supuesto que Ulises había muerto en la guerra. Pero ella solo quería a Ulises, y como estaba dispuesta a esperarlo, urdió un plan para ganar tiempo. Elegiré a uno de vosotros cuando acabe de tejer esta manta, les dijo Penélope. Lo que no sabían los pretendientes era que Penélope era más lista que todos ellos. Durante el día la veían tejer, horas y horas, pero ignoraban lo que hacía por la noche. Ella se levantaba de la cama, iba hasta su telar y deshacía todo lo que había tejido durante el día. Así, nunca acabaría de tejer la manta. Ulises tardó 20 años en volver a casa, y cuando lo hizo, Penélope lo seguía esperando. Encara tinc en mente el que no sé si eren perquè hi havia restriccions elèctriques o perquè no apagàvem la llum i ja l'havien tallat, allà asseguts en una taula, amb un espelm, la meva mare llegint les cartes que enviava el meu pare. Però les de França. Del front només tenim una foto que, per lo que diu al darrere, està feta a Selva, que és un poble de la província de l'Osca, que es veu ell tot pertratxat amb el fusell, la bomba de mà aquí, el clàssic del front, i la meva mare llegint les cartes, però ja des de França, o inclús n'hi ha 3, em sembla, des d'Alemanya. 11 de septiembre de 1939. Inolvidable soledad. Con mucho atraso he recibido tu carta del 13 de agosto. Estaba un poco inquieto por tu silencio, pero ahora estoy contento, porque veo que estás bien, así como nuestros pequeños. Yo, como siempre, se puede decir bien, aunque tengo frecuentes ataques de reumatismo. Continuamos en el campo de concentración, pero parece que muy pronto vamos a salir a trabajar en la agricultura para suplir a los obreros franceses movilizados. Hay muchas cosas que me alegran en tu última carta. Por ejemplo, el hecho de que trabajes. Domingo 26 de noviembre de 1939. Ya cayeron aquí las primeras nieves. Las calles, las casas, el bosque amanecieron blancos hace 2 días. No me asusta la nieve, a la que me he acostumbrado en los últimos inviernos. Vamos bien equipados, sobre todo el calzado, ropa medianamente buena y trabajo duro que hacer. Todo ayuda a calentar el cuerpo. Si me vierais, pensaríais que no soy el mismo de antes. Yo, que nunca había manejado una herramienta del campo y siempre pensaba que la tierra estaba demasiado baja para mí, ahora me muevo con ellas en la mano, casi con la soltura de un profesional. Con el hacha hago milagros. ¿Y qué remedio queda? Llego helado al bosque y una de dos. O me paso el día ganduleando al lado del fuego, o tengo que liarme a hachazos con las hayas y los robles. Domingo 23 de febrero de 1940. Supongo que ahí ya estaréis gozando de un tiempo primaveral. Imagino nuestros magníficos campos del Vallés, con los almendros floridos, el trigo verdeando, el sol, vuestro radiante sol, llenando de luz y oro las montañas en los deliciosos atardeceres de Caldas. Los niños llenando de alegría las calles con sus gritos y sus risas, pues no hay infancia triste porque no hay infancia consciente. Veo a Eugenia y a Alberto respirando a pleno pulmón el aire tibio y felices, a pesar de todo. No creas, querida, que aquí no notamos también que la primavera se acerca. Hace unas 2 semanas tuvimos ya unos días temperados que fundieron la nieve y los hielos. Después volvió a nevar, como en lo mejor del invierno.
Pero ahora creo que el frío está ya definitivamente vencido. No queda ya rastro de nieve en las colinas porque aquí no existen verdaderas montañas y el hielo de los prados se ha transformado en agua que todo lo inunda. Se ven por todas partes lagos enormes, pero que van reduciéndose de día en día. No creas que esto nos causa mucha alegría. Es un verdadero martirio andar por los caminos que parecen arroyos y trabajar en los campos con barro hasta los tobillos. El hielo no ensucia y la nieve no moja, mientras que la fina lluvia que cae ahora a menudo cala la ropa y el cuerpo hasta los huesos. Sin embargo, algo se gana. Antes no teníamos ni idea de cómo era el país. Siempre con las nubes y la bruma pegadas al suelo, nos hacía el efecto que no existía horizonte y que el mundo no tenía más extensión que los 25 o 30 metros que se divisaban a nuestro alrededor. Ahora es otra cosa. Trabajamos desde hace unos días en lo alto de una colina. Por donde quiera que mires, ves el llano con sus sembrados y árboles frutales, infinidad de campanarios de los pueblecitos diseminados por la comarca, los riachuelos y los canales, casi todos desbordados, que destacan color de plata entre el verde de los trigos que asoman y el pardo de los rastrojos, y lejos, a 8 o 10 kilómetros, los bosques de hayas y de robles. Al otro lado de los bosques ya no es Francia, y quizás dentro de los bosques la gente se está batiendo. Quería comentarle algunas cosas que, por ejemplo, las cartas, si bien las escribía Armand desde algún lugar de Francia, como decía, las leía Soledad Tartera, que era su mujer, y tal como decía su hijo, se las leía a la luz de las velas. Entonces, a mí me interesaba también por eso que fuese una voz femenina, ¿no? la que leía las cartas que eran escritas por él, que fuese como la voz de Soledad. Y también lo que me interesaba era como construir el imaginario de estas mujeres, porque pensaba, bueno, y hablando con algunas o con las hijas de algunas, no sabían dónde estaban los hombres, estos daban poca información por razones obvias, porque no se podía decir dónde uno estaba. Y hace poco vi una película sobre la vida de Marguerite Duras, que contaba cómo fue la espera en París cuando su marido se va a un campo de concentración, y ella siempre pensaba en cómo sería el encuentro, si la llamarían por teléfono, si algún día alguien tocaría la puerta y le diría que él estaba muerto. Entonces me interesa en esta película construir todo el imaginario, pero desde el punto de vista de las mujeres. También decir que, bueno, Soledad Tartera, la mujer de Armand, se enteró recién en el año 49 que su marido había sido asesinado en Gusen. O sea, imagínense esa cantidad de años sin saber dónde estaba. Me acuerdo que al verme decía, mi mamá no sabía si era viuda, si era soltera, si era separada, ¿no? Entonces vivir tantos años con esta incertidumbre debe haber sido horroroso. Para continuar, y antes de ver el corto, quería contarles, traje un fragmento a propósito de los negacionismos, un fragmento de un vídeo que yo grabé hace años. Entonces esto lo hablé con Jordi y por eso se los voy a mostrar, porque creo que tiene que ver con lo que se ha hablado acá. Y por eso también les conté sobre mi historia, ¿no? Yo les decía, soy chilena, me crié en dictadura, y en Chile la sociedad hasta el día de hoy está muy polarizada. O sea, dentro de una misma familia puede haber gente que es pinochetista y gente que no. En mi caso, mi madre y mi abuela, que fueron quienes me criaron, eran de izquierda,
pero yo tuve un abuelo, mi abuelo materno, que era un hombre de derechas y muy cercano a la figura de Pinochet. Entonces era un personaje con el que yo no me llevaba muy bien por razones obvias, pero que siempre estuvo en la familia. Entonces en el año 2012 yo aterricé en Chile en medio de una polémica que se había suscitado porque se iba a hacer un acto de extrema derecha en un teatro chileno, y era un acto financiado por uno de los torturadores más terribles que había en Chile, que se llamaba Álvaro Corbalán, y financiado desde el interior de la cárcel, y era un acto negacionista, porque la extrema derecha había financiado un documental que, según ellos, contaba la verdadera historia de Chile, y el documental se llamaba Pinochet, la verdadera historia. Entonces era un documental donde se exalzaba la figura de Pinochet y se negaban todos los crímenes que había cometido. Bueno, los detenidos de desaparición no existían, se habían ido a Europa de vacaciones, o sea, negacionistas totales. Entonces, yo me acuerdo que me interesé en ir a este lugar para ver el documental, para saber qué tan potente también era este discurso, porque siempre me decían, no, si son unos pocos que están locos y nadie les hace caso. Y bueno, logré entrar al teatro y logré filmar, y bueno, me di cuenta que había gente que venía de España, gente de la Fundación Francisco Franco, cantaban el Cara al Sol, había gente de la Liga del Norte. Entonces era un acto que fue bastante potente. Entonces yo filmé dentro, si bien dejaban entrar a la prensa, solamente podían filmar algunos minutos. Yo filmé todo el acto, también fui con un cámara que me ayudó. Entonces utilizamos 2 cámaras, y de ese evento surgió un documental que yo hice un primer corte que se llamaba El Descaro, aludiendo al descaro de la extrema derecha de negar la historia, y también al descaro mío de ir, porque bueno, me tuve que hacer pasar, fui como una especie de filmación en clandestinidad, entre comillas, porque la gente te preguntaba, ¿tú de dónde eres? ¿Por qué vienes? Y bueno, esto también lo señalo porque creo que es un debate importante, la forma de representar. Yo hice un primer corte de este documental, y cuando lo mostré, se lo mostré a varios productores y productoras, me dijeron que tal como estaba montado podía ser peligroso, porque para mucha gente podía significar que era como un homenaje que yo le hacía a la gente de extrema derecha. Entonces, esto me dio pie para reflexión, dejé el proyecto ahí. Claro, para mí esto es impensable, pero me decía una productora portuguesa, si esto lo ve alguien de segundo año de la escuela en Portugal, que no conoce la historia de Chile, bueno, a lo mejor se puede ver seducido por estas imágenes, porque los personajes eran como muy histriónicos, bueno, algunos muy seductores. Entonces dejé el proyecto ahí, y ahora lo estoy retomando porque me recomendaron que de alguna manera lo hiciera un nexo con toda la historia mía familiar, la historia de mi abuelo, porque claro, cuando mi abuelo murió, que murió hace algunos años, mi mamá encontró una caja donde habían fotos que tenía él con Pinochet y todo eso, mi mamá las rompió. Bueno, yo logré rescatar algunas fotos que tenía con otros personajes, y quiero hacer algo con ese material porque creo que es importante, porque también pero a modo de reflexión, pero es una parte de la sociedad que me tocó vivir y de la historia, ¿no? Y también últimamente se han proliferado muchos documentales que tienen como protagonista, bueno, a victimarios, a verdugos, ¿no? En Chile, bueno, El Mocito, de Marcela Said, El Pacto de Adriana, también de una chica chilena que hace un documental sobre su tía querida que vivía en Australia y que resultó ser una de las peores torturadoras que había en Chile. Entonces, por ningún motivo, ni en ningún caso para comprender, sino que yo creo que más que nada para reflexionar, ¿no? Y para debatir sobre este lado que existe, porque tal como se comentaba ahora, si uno a lo mejor niega o proscribe, al final genera lo contrario, ¿no? Que yo también creo que pasa eso, porque en Chile querían, el acto lo querían prohibir, y eso generó que fuese mucha más gente de extrema derecha a protestar. Entonces al final iban a prohibir el acto y se llenó de manifestantes que querían que se hiciera ese acto a favor de Pinochet, y le hicieron mucha publicidad en televisión, o sea, fue totalmente contraproducente. Entonces traje unas imágenes
un poco para ver el contexto, y ya después paso al corto, que dura 5 minutos, y es interesante porque el corto también tiene que ver con este tema, ¿no? También qué pasa si en tu familia a lo mejor, o si un conocido tuyo está como ligado a este tipo de pensamiento, ¿no? O sea, qué reflexión se hace también, también, así como están los testimonios de las segunda o tercera generaciones de personas que han sido víctimas, también a mí me interesa desde ese lado, ¿no? de los victimarios, o sea, cómo quedas con eso si te encuentras con que tu abuelo o tu abuela a lo mejor, no sé, era adepto de Hitler, de Mussolini, de Pinochet o de otro dictador, ¿no? Entonces, vamos a ver solo un trozo. Pero por el tiempo solamente voy a mostrar 2 o 3 partes, pero para que vean el contexto. Para entender el contexto, hay una imagen muy conocida, que es la escena de una película de un director chileno que se llama Patricio Guzmán, que filmó en el año 73, donde sale una mujer hablando en contra de los comunistas y que dice que se debían ir del país. Y después está el contraplano, ¿no? de una mujer que yo filmé que dice que están bien muertos. Entonces también era un poco la historia de hacer este nexo entre el Chile del año 73 y el Chile del año 2012, que fue el año en que yo filmé, y también ver cómo la historia lamentablemente en Chile no ha cambiado tanto. Vamos a ver, como les digo, un trozo ya. Presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte. Siempre estaré, mientras yo viva, presente en todo. Habla Mónica. ¿Está bien o no? Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo, porque tiene destruido, molido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor, degenerado y corrompido, inmundo, comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos, malditos sean. Finalmente, ¿qué pienso sobre el tema de los derechos humanos? Los derechos humanos, las personas que mataron a los comunistas, también mucho los comunistas. Muchas gracias. Yo voy para allá. En el año 73 este país dio un grito fuerte, y ese grito fue libertad. Fue liberado por la vuelta, pero él solamente era el libro. Faltó ustedes, sus hijos, sus nietos, sus padres, sus abuelos, todos los que estuvieron, todos los que están, todos los juntos fundaron la libertad. Nunca la pierdan, siempre luchen por ello. Seamos libres. Muchas gracias. Le hacen también al alcance que en la delegación española presente hoy en este recinto se encuentra el abogado Jaime Alonso. Don Jaime Alonso, este jurista, es el que se encargó de enjuiciar y sacar de la justicia española al pueblo de la
amigos, aunque lo sois. Os voy a llamar camaradas, nuestros compañeros, tanto en España como en la América española, de una misma lucha, de un mismo combate que vosotros no hace mucho, comandados por el general Pinochet, vencisteis al comunismo. Desde España venimos a agradecer al general dos cosas: que comandara a este gran pueblo hacia la victoria y hacia la libertad, y que tuviera la valentía y el coraje de venir a Madrid cuando a la muerte del general Franco, a rendir homenaje y tributo al padre de la patria española. Tampoco creo que ya hay más que ver, pero bueno, era interesante también la unión que hacen entre Chile y España, ¿no? Que también, como yo he vivido acá y todo, era un tema que a mí me interesaba tocar. Y bueno, curiosamente en esa época fue cuando inhabilitaron al juez Garzón, entonces estaba el abogado que lo inhabilitó, entonces bueno, se generó una polémica muy grande por varias razones. Y también, bueno, lo traje por esto, ¿no? También para incitar a esta reflexión sobre ¿qué se hace, ¿no? con estos temas, o cómo se pueden hablar de estos temas de negacionismo a través del cine. Y ya para terminar, voy a presentar el corto, que dura 4 minutos. Se llama Naturaleza Muerta. No lo voy a introducir mucho porque yo creo que podemos hablar después. Es un corto de este año. Es un corto, yo le digo docuficción porque las imágenes del archivo son reales, ¿no? Es impresionante, pero la reflexión y la voz es ficcionada. Lo montó aquí José Nicolás, bueno, está recién hecho, lo vemos y si nos da tiempo los invito también a la reflexión porque tiene que ver de todo lo que hemos estado hablando. Pero siempre me pasan estas cosas. ¿Puedes apagar la luz antes de ponerlo? Gracias. Mutter, es ist erledigt. Wir haben Großmutters Wohnung ausgeräumt. Mir blieb nur ihre kleine englische Tasse zusammen mit einem schwarzen Kleid und dem Fotoalbum. Die Fotografien. Wie sehr ich mir wünschte, sie sehen zu können. Aufgrund dieser Unmöglichkeit werde ich dir von ihnen erzählen. April 1940, Villach. Ein Ort umgeben von Bergen. Vielleicht ist es ihr Geburtsort. Ein See, ein Versteck. Ein Gipfel berührt eine Wolke. Es ist ein stürmischer Gipfel, würdest du sagen. Es sind die Blätter, die die Wolken jetzt berühren. Eine Blume wächst auf felsigem Boden. Ich stelle mir vor, sie ist gelb. Juli 1940. Ich weiß nicht, wer diese Personen sind. Ich glaube, sie genießen einen Spaziergang in den Bergen. Es ist der letzte. Danach wird er rekrutiert werden. Meine Großtante sieht herrlich aus.
Mir gefällt ihr Kleid. Hinter ihr erscheint die Unermesslichkeit einer erhabenen Landschaft. August 1940. Meine Großtante, ihr Vater und ein Mann in einer Uniform der Feldgendarmerie, die man während der Zeit des Naziregimes trug. Sie posieren lächelnd. Wer ist er? Wenn die Schweigsame kommt und die Toten köpft, wer gewinnt? Wer verliert? Wer tritt an das Fenster? Und wer nennt ihren Namen zuerst? So beginnt ein Gedicht von Celan. Sicherlich waren die Tulpen rot. Ich halte erschrocken inne vor einer Fotografie, getrennt von den anderen in einem braunen Umschlag. Auf dessen Rückseite sind weder Ort noch Datum vermerkt, lediglich die Namen der auf dem Bild Porträtierten. Ich erkenne meine Großmutter. Sie posiert zusammen mit 5 Frauen auf einem Trampolin. Sie ist die Einzige, die ihren Fuß rausstreckt. Sie täuscht vor, ins Wasser zu fallen oder reinzuspringen. Aber die beiden Frauen, die sie umgeben, halten sie davon ab, indem sie ihr die Hände festhalten. Es wundert mich nicht, dass Großmutter das Zentrum des Bildes ist. Sie hat immer die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 2 Begleiterinnen schauen sie an. Sie sind abgelenkt und es entsteht der Eindruck, dass in diesem Moment die Fotografie das Unwichtigste zu sein scheint. Die anderen schauen den Fotografen an. Und hier ist es, Mutter, wo die Unruhe auftaucht. Die Angst, welche mich nachts nicht schlafen lässt und erklärt, weshalb ich dir so verspätet schreibe. Die Uniform. So absurd es auch scheint, habe ich sie nicht gleich erkannt. Manchmal sieht man nicht, was man nicht sehen will. Was für eine Arbeit hatte er, wenn man das so nennen kann? Wurden Sie zur Rekrutierung gezwungen oder waren Sie überzeugt worden? Welche Art von Ausbildung hatten Sie erhalten? Was ist mit Ihnen passiert, als der Krieg vorbei war? Jetzt verstehe ich, warum sie mir nie vom Krieg erzählt hat. Du hast es auch nicht gemacht, aber ich nehme an, du hattest deine Gründe. Ich werde nicht müde, dieses Foto anzusehen. Ich suche eine Antwort. Ich werde es aufheben, obwohl es mich beschämt, ein Bild zu behalten, welches mich mehr verletzt hat als sein Tod. Während ich schreibe, trinke ich einen Kaffee aus dem englischen Tässchen der Großmutter. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Christa. Bueno, se fijan, se entiende, ¿no? La foto era de estas guardianas de un campo que no logré saber qué campo eran, pero hasta están escritos los nombres y el corto lleva a toda esta reflexión, ¿no? Yo creo que ya estamos en la hora, entonces no sé si se va a hacer algún debate o hay preguntas o como digan. Sí, se ha hecho un poquito tarde, como siempre. Y bueno, si hay alguna reflexión final, muchas gracias, Carolina. No, gracias a usted. Pronto veremos tus nuevos trabajos, felicidades. Y no sé si Valentina quiere acompañarnos para... Si alguien quiere hacer alguna última reflexión y si no, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Valentina, por haber venido a Barcelona. Y una reflexión pues que ayudó desde la transmisión más académica, más intelectual, hasta un paisaje, varios paisajes que coinciden también en muchos temas del eje transversal de la memoria de la deportación y también de la memoria de nuestro país y de la memoria que no deja de ser obviamente una memoria transnacional en relación a procesos ligados de nuestros países vecinos. Y nada más, muchas gracias y esperamos veros en otras próximas actividades. Gracias mille y muchas gracias por venir.